amante Padre, Señor, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor. Un nuevo día, Señor, porque ya cayó el sol hace un rato. Y te damos gracias por esa gran bendición, Señor, de esperarlo en tu presencia, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que está en las cadenas. Y mirando atrás, Señor, desde que nos levantamos esta mañana, hemos visto un mar de bendiciones en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que los labios del hombre callen, Señor. Que tú unjas mis labios, Señor, con un carbón encendido, Señor. Que palabras celestiales vengan sobre mí, Señor. Y que tú también prepares los corazones, Señor, para que el mensaje sea el mensaje que tú quieras dar, no el mensaje de mi corazón. Gracias, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Este es un tema muy importante. Yo quiero que presten mucha, pero mucha atención. ¿Ok? Y hoy vamos a estudiar un poco de nuestra historia, como en la iglesia adventista, ¿verdad? Y yo sé que no todos son adventistas, pero aquí todos vamos a aprender algo hoy, tanto los adventistas como los que no son adventistas. Porque la palabra de Dios no tiene iglesia, o mejor dicho, no tiene denominación. Hay una sola iglesia, hermanos. El hombre ha creado denominaciones. Pero aquí estamos para llevar la palabra del Señor. Bueno, el tema de esta noche, yo le he titulado el trago amargo, ¿verdad? El trago amargo, o mejor dicho, rechazando la profecía. El trago amargo, como título, subtítulo, rechazando la profecía. Hermano, usted y yo somos muy privilegiados, ¿ok? Usted y yo somos muy privilegiados. Estamos viviendo en un momento único de nuestra historia. Usted y yo, por mucho tiempo hemos escuchado que Cristo viene pronto, ¿verdad? Cada uno de nosotros, algunos que tienen mucho, 15, 20, 30 años, hasta más tiempo en el Evangelio, han escuchado que Cristo viene pronto. Y muchas personas creen que, eso es un cuento de ayer. Sí, hemos escuchado. Y eso le ha dado a muchas personas un sentido de seguridad de que tienen tiempo. Porque por tanto tiempo se ha hablado de la venida del Señor y el Señor no ha aparecido por las nubes, hermanos. Pero mire, dos cosas yo quiero notar. Primeramente, la persona que en este segundo, mientras yo estoy hablando, está expirando. ¿Ok? Y, digamos, porque muere una persona como, digamos, cada segundo en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? La persona que acaba de morir, al yo decir estas palabras, ya Cristo vino para esa persona. ¿Ok? Entendamos eso claro. Ya no hay nada que hacer. Su suerte ya está echada, hermanos. ¿Ok? No hay purgatorio, hermanos. No hay purgatorio, hermanos. Cuando una persona muere, ya no hay inmortalidad del alma, hermanos. No se puede orar, rezar, como dicen otros por ahí, por esa persona. Cuando tú entregaste el aliento, ya Cristo vino para ti. No importa si Cristo dura 1.000.000 de años más para venir, porque ya por ti no se puede hacer más nada. Asegúrate que en el momento ya tú tengas tu fe sellada con el Señor y que tú has caminado en sus caminos. ¿Ok? Eso es una cosa. Otra cosa es que muchas personas se descuidan mucho de su vida espiritual creyendo que tienen tiempo porque el Señor no ha venido. Pero mire, muchos de los que están aquí tienen mucho tiempo en el Evangelio. Algunos son nacidos en la iglesia. Yo no tuve ese privilegio, ¿verdad? Y yo sé que sí, que muchos han escuchado eso, que Cristo viene pronto, pero yo le aseguro a usted, y pregúntele a cualquier persona, si ellos 20 años atrás estaban viendo las señales que tú y yo estamos viendo hoy. ¿Ok? Hermanos, tú y yo estamos viviendo, ya tú y yo no estamos leyendo sobre las profecías. ¿Ok? Estamos en medio de la profecía, digámoslo así. ¿Okay? Las señales que tú y yo estamos viendo hoy, nuestros antepasados ni se la imaginaban. Todo el mundo sí tenía la fe de que un día iban a llegar, pero nadie como que se imaginaba que estas iban a suceder. Y ya la estamos viendo y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Vamos a nuestra lectura bíblica en el día de hoy. Y la tenemos en el libro de Apocalipsis 10:11. El nacimiento de un profeta, yo le he titulado. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos
naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Una vez más. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, desde sus comienzos, fue una iglesia profética, o es una iglesia profética que Dios levantó. Hermanos, está fuera de la iglesia católica, por decirlo así, que la encontramos con muchas reseñas en la profecía. Está ahí, esa iglesia está en las profecías de la Biblia, la iglesia católica está ahí. Y la iglesia adventista también está ahí. Entonces hay dos grandes iglesias, hermano. Usted conoce la profecía de Apocalipsis 13, ¿verdad? Las dos bestias de Apocalipsis, una que salió del mar y una que salió de la tierra. Entonces, este movimiento, el movimiento adventista que nació, digamos, oficialmente el 22 de octubre de 1844, oficialmente, porque ya el movimiento había comenzado, pero digamos, esa es la fecha que tenemos, digamos, si vamos a decir que esta iglesia tiene un día, un inicio, es el 22 de octubre de 1844. Pero esto no es una iglesia que a alguien se le ocurrió, voy a hacer una iglesia o una denominación más, no. Esta es una iglesia levantada proféticamente. Muchos de los libros en la Biblia hablan, Isaías 6 habla de esta iglesia, el libro de Apocalipsis habla mucho de esta iglesia, y esta iglesia fue levantada con un propósito, y es de dar un sonido certero a la trompeta, y no solo certero, un sonido diferente, hermanos. Esta iglesia no fue levantada por Dios, porque esta es una iglesia levantada por el mismo Señor, y lo vamos a demostrar aquí. Por eso que yo digo que el mensaje de hoy, si tú no eres adventista, tú también vas a aprender y vas a ver si esta iglesia verdaderamente está en las escrituras. Entonces fue levantada, hermano, con una gran misión de dar un sonido diferente. No, la iglesia adventista no está supuesto a ser una iglesia más del montón. No, porque fue una iglesia, como acabo de decir, separada por el mismo Señor. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Entonces esta iglesia fue levantada para profetizar y traer al mundo el último mensaje de nuestros tiempos, hermano. Ya les estuve hablando que por mucho tiempo hemos escuchado que Cristo viene pronto, hermano. Pero mire, Cristo dijo en el libro de Santiago, creo que en el capítulo 5, si mal no recuerdo, no tengo esto como parte de mis notas, habla que el Señor está cerca, que el Señor viene pronto. ¿Verdad? Pero ¿qué han pasado? Han pasado más de 2000 años y el Señor no ha llegado. Pero hermanos, usted y yo miramos allá afuera el entorno que está moviéndose en el mundo, y también no vayamos muy lejos. Mire lo que está sucediendo dentro de nuestra iglesia y usted se va a dar cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Y no solo está a las puertas, es inminente. Así que si tú que estás escuchando en la línea todavía está entre dos aguas, ¿ok? Si todavía tú estás entre dos pensamientos, como llamé a un tema que hice recientemente, entre dos pensamientos. ¿Tú quieres servir a Dios o quieres servir a Baal? Mira, hoy es el día, ahora es el momento de arreglar tu vida con Cristo, para que no te agarre ese día como ladrón por la noche. Hoy es el día de tú echar suerte con el Señor, y si tú sabes que ya tiene tiempo en la iglesia y tiene algún pecado o algún mal hábito y todavía no te ha consagrado, este es el momento especial, porque el Señor ya viene. Todas las señales lo indican. Si tú estás atento a lo que se está moviendo, no le queda mucho tiempo a esto. Entonces, cualquier día que tú te descuides es demasiado, podría llegar a ser demasiado tarde. Entonces, cuando tú miras lo que está sucediendo allá afuera, tú te vas a dar cuenta que estamos en el tiempo del fin, el estado del mundo, la inestabilidad en el mundo, que hay terrorismo por aquí, que hay terremotos por aquí, que hay guerra, países amenazándose unos a otros. Tanta inestabilidad, hermano. Si tú quieres saber la noticia del día, no pongas a CNN, léete Mateo 24. Ahí están las noticias de último minuto, acabadita de sacar, hermano.
las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Estamos en un tiempo muy privilegiado. Dios nos ha dejado mucha luz a nosotros como iglesia. Pero ¿qué estás tú y qué estoy haciendo yo con esa luz que el Señor nos ha dado? Daniel 12 del 1 al 3 dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, este es Jesús. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 1, 12 del 1 al 3. Obviamente este versículo de Daniel 12 habla que estamos en el tiempo del fin. ¿Ok? Dice que un pueblo será libertado. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto es ya hablando cuando en el momento cúspide de la humanidad, cuando llega Cristo. ¿Ok? Pero el versículo 3 de Daniel 12 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hermanos, hermano, tú que estás escuchando en la línea, a ti y a mí nos conviene ser de los entendidos, de lo que entienden lo que está sucediendo, lo que entienden las profecías, hermano. Tú no tienes que ser un gran teólogo para entender los acontecimientos que están pasando. ¿Ok? La ciencia ha aumentado como predijo la palabra de Dios. Y hoy día es tan fácil adquirir el conocimiento. Tú tienes tu Biblia, obviamente, pero hoy día con la internet, YouTube, el Facebook, los emails, todo, tú tienes un mar de información. Yo tengo en mi teléfono una aplicación que tiene todos los libros de la hermana White, todos, prácticamente todos los que están afuera, ¿verdad? No sé si están todos, pero por lo menos la mayoría. Entonces, eso ha venido con la ciencia, ha llegado mucho mal a este mundo, pero los entendidos, los que buscan al Señor, le saben sacar provecho a esto. Hay muchos que se gastan el tiempo en Facebook, horas y horas en cosas que no te van a llevar a la salvación. Pero hay otros que están poniendo la palabra de Dios por ahí. ¿Okay? Que si cuando el Señor llegue, hermano, que no te encuentre a ti viendo novelas. Yo creo que esto es algo que yo lo digo en casi cada sermón que hago. Y probablemente lo he mencionado alguna vez en esta cadena también. Ya he predicado aquí unas cuantas veces. Que el Señor no te encuentre a ti viendo tu partidito de fútbol favorito, hermano. Que te encuentre trabajando en la obra del Señor. Porque el diablo nos tiene entretenidos mientras este mundo perece por falta de conocimiento. Como dijo el profeta Oseas. Hermano, este mundo está pereciendo. Falta de conocimiento, hermanos. Ayer yo tuve un tema en una iglesia muy querida sobre la Navidad, hermanos. Y tuve algunas reacciones mixtas, ¿verdad? Hermano, la gente muchas veces no quieren que se nos diga la verdad porque queremos seguir con tradiciones humanas, tradiciones de hombre que no nos van a llevar a la salvación y que definitivamente nos pueden llevar a la perdición. Entonces, hermanos, este es el tiempo de desterrarnos, hermanos. Usted y yo somos extranjeros en este planeta, en esta tierra, hermano. Este no es nuestro hogar. Hay un dicho muy famoso que dice hogar, dulce hogar, pero esto es un hogar temporario, hermanos. No podemos estar echando raíces muy firmes en este mundo. Porque las verdaderas raíces que usted y yo queremos echar son raíces allá en el cielo, hermanos. Ya ese es el tiempo de empezar a vivir con menos. De empezar a desconectarnos, hermanos. Empezar a santificarnos. Primera de Pedro 1:16 dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo, hermanos. También dice la palabra de Dios, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. Escuché esto. Yo estaba de viaje, acabo de llegar de un viaje en Europa, estaba en la ciudad de París hace unas semanas. Regresé el martes en la noche y estuve allá una semana en la ciudad de París. Estaba en un compromiso de trabajo y el sábado me fui a una iglesia y el pastor predicó algo que se ha vuelto muy común en nuestra iglesia. Es, por favor, que tengan cuidado con el fervor profético. O sea, que no se alarmen con la profecía. Ese es el cuento de siempre, hermanos. Hermanos, hay que sonar la voz de alerta, la voz de alarma.
hermano, ya estamos para sonar. Mire, hermano, cuando hay un fuego, las sirenas suenan a todo dar, hermanos. Y lo que viene para esta tierra es fuego, hermanos. Es fuego, hermano. Ya no viene agua. Entendamos eso. Es fuego lo que viene para esta tierra. Tenemos que dar la voz de alerta, hermanos. Alguien dice, que están alarmando. Hermano, no estamos alarmando a nadie. Cada vez que se habla de profecía, ya hay muchas personas que no quieren que se prediquen las profecías en nuestras iglesias. Hermano, pues Jesús fue el alarmista más grande de la historia. ¿Usted ha leído Mateo 24, hermanos? Es pura destrucción lo que yo veo ahí. ¿Usted ha leído el libro de Isaías, Jeremías? Pura destrucción. Alguien puso en Facebook hace unos meses atrás, me llegó una foto que decía que si el profeta Isaías, el profeta Jeremías y creo que Ezequiel, creo que nombraron esos 3 profetas, que si estuvieran vivos en el tiempo de hoy no fueran populares en nuestras iglesias porque se les acusara de ser alarmistas o extremistas. Porque habla de la destrucción que viene y del mal. No, hermano, las profecías no están ahí para alarmarnos, sino para advertirnos de lo que viene, hermanos. El Señor no nos dejó una fecha del día y la hora en que vendrá, pero no fue para que nos descuidemos, es para que estemos en constante preparación. En constante preparación. Que si Él llega en este momento, ya tú estás listo. Este pastor que le acabo de comentar, él dijo que Cristo no viene a encontrar una iglesia santificada, que Él la va a santificar cuando Él venga, hermanos. Eso es blasfemia, falso. Sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, ¿le vamos a creer al hombre o le vamos a creer a Dios? Yo le creo a Dios. Ya debemos de dejar de jugar a ser cristianos, hermano. Ay, ¿cuántas veces he dicho eso, hermano? Es tiempo de consagrarnos, hermano. Ya el Señor viene, hermano. El Señor viene. Es el tiempo, hermano, de predicar con voz en cuello, como dice el hermano Carlos Picar. Hay que predicar a puro pulmón, hermanos. Acuérdese que es la vida de los seres queridos que está en peligro, hermano. Si usted tiene un familiar y usted no le está predicando la palabra de Dios, hermano, es la vida de ellos que corre peligro. Usted y yo sabemos eso. Debe haber urgencia en eso, hermanos. Aunque nos rechacen, hermano. Debemos tener urgencia. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, como ya le dije, hermana, Dios levantó esa iglesia para que dé un sonido certero. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ya le hablé que la ciencia ha aumentado, hermanos. Pero aquí se está hablando de la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios. Pero el asunto es, hermano, que en este versículo mucha gente dice, nada más se refiere al conocimiento. No, hermano, está estrechamente también a la ciencia, la tecnología, los avances. ¿Por qué? Mire, dice que es la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios. Pero mire, con la internet, ¿verdad? Y el gran auge que ha tenido en todo el mundo, con las redes sociales, hermano, usted ha visto cómo se anda difundiendo la palabra de Dios con la rapidez. Gracias a los medios de comunicación. Se está difundiendo la palabra de Dios a lugares muy remotos. Yo estoy transmitiendo directamente por cristoverdad.com. Hay personas que escuchan y ven de esto desde otros países. Quizás no lo estén viendo en vivo, en algún momento lo verán, porque también quedará grabado en YouTube y en mi página. Entonces, hermano, eso es la ciencia, el conocimiento también te llega por ahí. Yo mismo he acelerado el conocimiento gracias a grandes predicadores que yo escucho en YouTube y me dan citas que yo no he leído. Entonces voy y corroboro lo que ellos han dicho y así yo me enriquezco más en conocimiento. La ciencia del conocimiento de la palabra de Dios y la ciencia en cuanto a la tecnología están estrechamente conectados. Dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, Guillermo Miller, hablando ya de la historia de nuestra iglesia, como ya le dije, esta es una iglesia especial. Y le voy a decir por qué.
Guillermo Miller, ya para los años 1843 y 44, estaba predicando que Cristo venía. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Es acaso eso no lo hemos debido estar predicando por todo el tiempo, desde los discípulos hasta el día de hoy? No, hermano, lo que pasa es que en algún momento esto se dejó de predicar, la pronta venida de Cristo, hermano. Entonces el Señor, siempre que el hombre se aleja de Dios, el Señor en su gran misericordia siempre levanta hombres y mujeres y profetas para traernos la palabra de Dios. Recordemos allá en el Sinaí, cuando el Señor dio los 10 mandamientos al pueblo, cuando Moisés subió y tuvo 40 días allá en la montaña, en el monte Sinaí. El pueblo se desenfrenó abajo y estaba fornicando contra Dios y fornicando en los placeres de la carne también. Y Dios escribió con su puño y letra la tabla de los 10 mandamientos, hermano. Hermano, en toda la Biblia esa es la única sección que está escrita con la mano de Dios, los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y esa es la parte que el hombre quiere olvidar, la que dice acuérdate. Los mandamientos de Dios, muchas iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, dicen que la ley de Dios ha sido abolida. Lo que escribió Dios con su puño y letra, hermano. Génesis 3:1 dice que la serpiente es astuta, hermano. El diablo siempre se la juega, hermano. La palabra de Dios, los 10 mandamientos están vigentes, los 10. No uno ni dos, los 10. Ayer, caminando aquí por las calles, manejando por las calles de aquí de Filadelfia, vi una iglesia que se llamaba Iglesia del Nuevo Testamento. Oye, hermano, ¿y qué es? El Viejo Testamento no es importante también. Hermano, si tú desechas el Viejo Testamento, entonces tú estás desechando la creación. Entonces tú quieres decir que eso no es válido, que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. Y en el 7º día descansó. Los salmos, esas grandes adoraciones que escribió David y otros. Eso está en el Antiguo Testamento. Si eso no existe, entonces ya no debemos adorar a Dios como lo adoró David. Y yo creo que David era el predilecto de Dios, porque hermano, los salmos, ¿quién alabó al Señor como alabó David? Aún con sus pecados que él cometió, hermano. Entonces ese es el gran engaño. Miller ya estaba predicando que Cristo venía. Entonces Dios le dio en el Sinaí los mandamientos al pueblo, no porque, hermano, acuérdate, mira, no fue en ese momento que se dieron los mandamientos por primera vez. Los mandamientos Dios se los dio desde el principio. Adán y Eva, hermano, se los dio. Y hay pruebas contundentes de que eso fue así. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué se escondió Caín cuando mató a Abel? Porque uno de los mandamientos dice, no matarás. ¿Por qué se escondió? Porque donde no hay ley, nadie te puede condenar. Y Caín se escondió y le mintió a Dios sobre el paradero de Abel. ¿Por qué? Porque ya él sabía los mandamientos de Dios. Que no debía matar, que era uno de ellos. Y la palabra de Dios dice que el que vio los mandamientos los viola a todos. Entonces, de la misma manera, Dios le dio en el Sinaí los mandamientos. En otra palabra, porque el pueblo se había olvidado, se había alejado. Pero ya Dios lo había dado. Asimismo, la venida de Cristo, digamos que se había enfriado y ya nadie estaba predicando que Cristo venía pronto. Y eso está pasando mucho en el tiempo moderno de hoy, hermano. Muchos no quieren predicar que Cristo ya viene o que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque tienen que ir directamente a leer las profecías. El libro de Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y muchos dicen que no se deben leer las profecías. Algunas personas dicen que no es importante estudiar las profecías. Ya he escuchado a más de uno decir eso en persona, hermano. Que no es importante las profecías. Que no es importante o que las doctrinas de Cristo no son importantes, hermanos. Hermano, Cristo sin su doctrina es un falso Cristo. Entonces, pero en los tiempos de Guillermo Miller, que Miller fue un granjero y él pertenecía en ese entonces a la iglesia bautista,
¿ok? A la iglesia bautista. Y había un fervor, hermano. Muchos empezaron para ese tiempo a estudiar la palabra de Dios y a estudiar la profecía. Entonces hubo un gran auge. Entonces Miller empezó a predicar del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo venía pronto. Y hubo un gran auge y tuvo muchos seguidores, los cuales se conocen como los milleritas. Y eran seguidores de muchas denominaciones, hermanos. Muchas denominaciones. Entonces se estaba esperando el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, de las tardes y mañanas que encontramos en el libro de Daniel. Y aquí se esperaba que el santuario celestial fuese purificado y el Señor Jesús apareciera en las nubes. Entonces Miller y otros empezaron a calcular, hermano, la venida del Señor. Hermano, pero ¿cómo es posible si la palabra de Dios dice que el día y la hora nada sabe? Y con la Biblia ellos trataron de encontrar la venida del Señor, hermano. Pero esto fue una profecía diseñada por nuestro Señor. Porque habían grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Es la profecía de los 2300 años. En Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas. O sea, tardes y mañanas, un día. Y hablando proféticamente, años, 2300 años. Dice, luego el santuario será restaurado. Entonces Miller y otros, leyendo esto, entendían que la culminación de la profecía de los 2300 años o 2300 días culminaba con la aparición del Señor Jesús en las nubes. Entonces ellos empezaron a calcular desde el comienzo, porque, perdón, empezaron a leer estas profecías que hay por allá en el año 457 de la era antes de Cristo, que Jerusalén, el templo sería reconstruido por un decreto del rey Artajerjes. Y estaban estudiando esto. Miren, yo no le voy a hablar, ¿cómo le estoy diciendo? Le estoy mencionando brevemente esta profecía. No me voy a... Mire, esto se necesitaría un seminario completo para hablarle de esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Lo que yo quiero que usted se enfoque es que en el marco de esta profecía, en el medio de esta profecía, sucedieron algunos eventos que a ti y a mí nos competen para el día de hoy. Eventos muy importantes. Daniel 9 del 25 al 27 dice lo siguiente. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 25, 27. Hermano, este es el comienzo de la profecía de los 2300 días. En otra palabra, la primera parte de la profecía, que se le conoce también como la profecía de las 70 semanas, la primera parte, o los 490 años. Dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. O sea, se dio una orden, hermano. Eso está en los libros de historia, hermano. Aquí está en la Biblia, pero esto se encuentra en los libros de historia. Que usted sabe, muchos de ustedes saben aquí, que por las rebeliones del pueblo de Israel, este pueblo fue entregado en manos del rey Nabucodonosor a Babilonia y fue llevado como esclavo. ¿Ok? Y Jerusalén fue destruido. Pero más adelante se dice, la palabra de Dios dice que había de ser reedificado, restaurado. Y está aquí en esta profecía. Entonces, eso está en los libros de historia de estos pueblos. Cuando el santuario fue restaurado, reedificado, mejor dicho, para reedificar a Jerusalén, cuando Jerusalén fue restaurada y edificada nuevamente por orden del rey Artajerjes.
Dice aquí, Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, esto es un versículo muy interesante y quiero resaltarlo brevemente. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, no. Si tú eres pentecostal, si tú eres bautista, si tú eres mormón, no, el sábado no fue abolido. Aquí te dice qué es lo que fue clavado en la cruz. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Hermano, está hablando de la venida de Cristo. Cristo, su ministerio, usted y yo sabemos que duró 3 años y medio. ¿Ok? Y está hablando de una de las semanas, de las 70 semanas. Dice, a la mitad de la semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ok? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Cristo murió en la cruz, cesó el sacrificio. Ya no había que sacrificar corderos, ya no había que sacrificar carneros, ni dar las ofrendas de paz, porque Cristo era el último sacrificio. Y muchos creen que el sábado fue clavado en la cruz. Y aquí lo dice claramente, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, no los mandamientos de Dios. Un hermano me comentó, un hermano de mi iglesia, hace un tiempo atrás, él asistía mucho a una iglesia pentecostal. Y no estoy señalando a nadie en particular, hermanos, pero esto es una historia verídica. Un hermano de mi iglesia, él asistía a la iglesia pentecostal, hermano, y en cada iglesia hay fieles que aman al Señor, hermanos. ¿Ok? En cada iglesia hay fieles y el Señor tiene ovejas en cada redil. Pero Dios no te quiere dejar a ti en tiniebla, a nadie, hermanos. Dios te quiere traer a la luz. ¿Ok? Y este hermano dice que el pastor le estaba predicando sobre la ley de Dios y la ley. Entonces empezó a hablar del sábado y todo eso. Y entonces había un hermano ahí que por curiosidad le dijo, pero pastor, pero usted está hablando del sábado y todo. Y que el día de reposo es el sábado. Y este hermano no era adventista ni nada, era pentecostal. Pero el pastor está hablando del sábado, del día de reposo, el séptimo día. Y entonces ellos dicen, pero pastor, ¿por qué nosotros nos juntamos el domingo? Si la Biblia aquí dice que es el sábado, el día de reposo. Y ¿saben lo que le contestó el pastor? Mira, hermano, la verdad es que en realidad, y mencionó a los adventistas, dijo, la iglesia, los adventistas tienen el día correcto, el sábado es el día de reposo. Es el verdadero día de reposo que está en la Biblia. Pero nosotros tenemos nuestra tradición el domingo. Hermanos, la tradición no te va a salvar. La tradición no te va a salvar. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice la palabra de Dios. Tú estás honrando al Señor en vano. Tú puedes adorar al Señor el domingo, pero lo que tú tienes que entender, y yo adoro al Señor domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y sábado. Terminando con el día sábado. Pero el sábado es un día apartado por el Señor. Entonces son verdades que el Señor quiere que tú conozcas. Y vamos a entrar en un ratico, vamos a seguir hablando un poquito más adelante sobre el sábado. Entonces ya vimos que aquí al comienzo dice que en la mitad de la semana, ¿verdad? El sacrificio y la ofrenda iba a cesar con la muerte de Jesús. O sea, en el año 457 el rey Artajerjes da el decreto para construir la ciudad de Jerusalén. A los 3 años y medio, ¿verdad? En el año 27, Juan el Bautista se bautiza. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista. 3 años y medio después, o sea, estamos hablando una semana profética. ¿Ok? 3 años y medio, el ministerio de Jesús. Los próximos 3 años y medio, Esteban es apedreado y se levanta Pablo y el evangelio llega a los gentiles. Todo esto pasa en el marco de la profecía de los 2300 días. Y en el año 1844 dice que el santuario fue purificado, hermano. Entonces, contando en el año 457 el comienzo,
hasta el año 1844 da exactamente 2300 días. O mejor dicho, 2300 años. Estamos hablando en profecía, porque el libro de Ezequiel 4:6 dice, hablando de un día profético, dice, día por año te lo he dado. Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. ¿Entendemos? Que está hablando, no está hablando de días literales, sino está hablando proféticamente. Un día en profecías es un año, 2300 años. Y entonces, como esa fecha del año 457, eso está en los libros de historia, contando desde ahí hasta el presente, llega a 1844 y da con exactitud da 2300 años. Entonces, Miller y sus seguidores creían que el Señor aparecería en las nubes el 22 de octubre de 1844. Pero el libro de Apocalipsis 10:10 dice lo siguiente. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hermano, ahí está hablando de que en la profecía, acuérdense que en el libro de Daniel dice, leímos hace un ratito, en Daniel 9, que decía, tú, Daniel, cierra las palabras de este libro. Y aquí está hablando de un librito, no dice, entiéndase, no dice el libro. Cierra la palabra del libro de Daniel, pero no el libro completo. El libro de Daniel tiene lo que se conoce la parte profética del libro de Daniel, y es lo que se llama el librito. De eso es que está hablando aquí. La visión que se le dio al profeta Juan en Apocalipsis 10:10. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce, hermano. ¿Y por qué era dulce, hermano? Cuando Miller y sus seguidores, hermano, hubo un gran fervor, hermanos, por la palabra de Dios. Todo el mundo estaba estudiando que Cristo venía, hermano. ¡Qué hermoso! Eso era dulce para ellos. Para mí, estudiar la palabra de Dios es dulce. Ese gran fervor para mí, hermano, están pasando muchas cosas en el mundo que a veces nos frustran, pero también es dulce porque me dice a mí que nuestra redención está cerca. Dice, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre, hermanos. ¿Por qué amargó el vientre? Entonces esto es lo que usted y yo conocemos como el gran chasco. Usted está viendo que esta iglesia tiene su origen proféticamente. Guillermo Miller se levanta, estudia la palabra de Dios, hay un gran fervor por la profecía. Muchos lo siguieron, miles de diversas denominaciones están siguiendo a Miller. Y hubo un gran fervor y todo el mundo, ¿verdad? Se sentía enamorado del Señor. Era como el primer amor que había renacido. Pero entonces eso fue dulce en la boca, pero amargó en el vientre. Porque ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844? Este día es recordado por los adventistas del séptimo día como el gran chasco. En esta fecha, miles de personas esperaban el segundo regreso de Jesús, según la interpretación de una profecía del libro de Daniel hecha por Guillermo Miller. Entonces, Daniel y sus seguidores, mejor dicho, Guillermo Miller o William Miller en inglés y sus seguidores esperaban que Jesús vendría por las nubes, hermano. Yo fui hace unos años atrás, ahí cerca de Albany, donde está donde está lo que se conoce la piedra de Asunción, ahí donde estaba la casa de Guillermo Miller, donde muchos miles esperaban, hermanos. Usted se imagina, hermano, la burla que hubo cuando muchos habían dejado todo, habían vendido todo y ya estaban esperando al Señor en las nubes el 22 de octubre de 1844, hermano. Pasó el día, llegó la medianoche y ahí usted está entendiendo. Ellos esperaron hasta la medianoche. Acuérdese que este grupo milerita no entendía la santidad del sábado, hermano. Por eso ellos esperaron hasta la medianoche, hermano. Porque el día comienza con la caída del sol. O sea, debió ser a la caída del sol, pero ha llegado la medianoche y el Señor no se apareció por las nubes. Ay, hermano, qué gran chasco, qué gran decepción. Qué burla, hermano, imagínese. Eso amargó el vientre de los mileritas y de este movimiento.
esta efervescencia, hermano. Muchos dejaron las filas del movimiento. Muchos las dejaron, hermano. Amargó el vientre. Usted está viendo cómo esta iglesia está marcada con pautas bíblicas. Pero ¿qué pasó, hermano? Yo le dije a ustedes que esta profecía fue diseñada por el Señor. ¿Qué le pasa a usted y a mí cuando tenemos un fracaso en la Biblia, en la vida, hermanos? Todos hemos tenido fracaso. Yo he tenido mucho, pero ¿qué hace usted? ¿Se queda lamentándose todo el tiempo? Pues, hermano, mire, cuando pasó el gran chasco, Miller, ellos empezaron a calcular las fechas nuevamente a ver qué fue lo que había pasado, porque la fecha le había dado correcto y lo volvieron a calcular y la fecha, por hecho, le volvió a dar correctamente. La fecha estaba bien, hermano. Lo que ellos malinterpretaron fue el acontecimiento, hermanos, pero todavía no lo entendían. Pero ¿qué hicieron ellos al respecto? Lo que usted y yo debemos hacer en momento de cada prueba, hermanos. A orar, hermanos. Ellos comenzaron a orar y a pedir la luz del Señor, a pedir la guía del Señor. Eso fue lo que hizo el grupo. Los que quedaron, hermanos, acuérdense, fueron esparcidos porque fueron el hazmerreír de todos. Y comenzaron a orar, hermano. Y cuando usted ora de corazón, el Señor no te va a dejar en tiniebla. Y ahí tenemos nuestra lectura bíblica en Apocalipsis 10:11. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. El pueblo oró, hermano. Hubo un gran chasco. El pueblo pidió la dirección del Señor. Y el Señor contesta. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermano, pasando la antorcha, el profeta Juan está pasando la antorcha. El Señor le está levantando un nuevo profeta. Dice, es necesario que profetices otra vez. Entonces, hermanos, Dios estaba levantando un profeta con nombre y apellido que se llama Elena G. de White. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermano, hubo el gran chasco. No entendieron las profecías. Volvieron a leer las profecías. El comienzo allá en el año 57 hasta de la construcción de Jerusalén. ¿Ok? Después pasa por el Mesías príncipe. Y todo eso, 2300 años, hermano. Y otra vez le da la misma fecha, 22 de octubre de 1844. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Todavía ellos sabían que la fecha estaba bien. Pero Dios levantó un nuevo profeta o una nueva profetisa llamada Elena G. de White. ¿Y cómo sabemos eso? Desde su primera visión podemos comprobarlo. Primeros Escritos, página 42. Primeros Escritos, anote esta cita. Primeros Escritos, página 42. El sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Topsham, Maine, una reunión muy agradable e interesante. Hermano, Elena White tenía 17 años en este entonces. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado. Era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos, hermanos, desde el principio, hermano. Mire, se levanta Elena White, el Señor levanta a Elena White y les muestra la verdad del sábado, hermano. Esa es la primera verdad que le muestra, cosa que Guillermo Miller no entendía todavía y murió sin entenderla. ¿Ok? Pero desde la primera visión dice Elena White que los mandamientos de Dios están resplandeciendo como desde el principio. Dice, se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada, note eso, la puerta cerrada, no pueden separarse y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios ha de ser probado acerca de la verdad del sábado.
era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos, hermanos. ¿Y cuál es esa puerta cerrada que habla la hermana White aquí en su primera visión? Apocalipsis 3 del 7 al 8 dice lo siguiente. Escribe al ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3, 7 al 8. Esa era la puerta cerrada que estaba hablando en el libro de Daniel. Y la puerta, hermano, el gran chasco. Hay una puerta cerrada ahí también. No entendieron, pero Dios decodifica el acontecimiento que sucedió en la persona de Elena White. Primeramente se nos muestra la verdad del sábado. Mire cómo continúa en Primeros Escritos, página 42. Y aquí esto explica lo que sucedió en el gran chasco, que no lo entendían. Dios levantó una profeta y usted y yo podemos entender hoy día lo que sucedió. Dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla. Y que había abierto la puerta de acceso que da acceso al Santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo. ¿Cuándo, hermanos? ¿Y dónde? En el lugar santo del santuario en 1844, hermanos. La fecha exacta del gran chasco, hermano. Guillermo Miller creía que Jesús venía ese día. Y no, el acontecimiento fue que pasó que Jesús terminó su labor en el lugar santo y pasó al lugar santísimo, donde Él ahora mismo está intercediendo por nosotros. Entonces Jesús se levantó, oiga lo que dice aquí. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la puerta del Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y donde llega la fe de Israel hasta ahora. Primeros Escritos, página 42, hermanos. Entendemos el gran chasco gracias a Elena White. Hermanos, aquí también se habla la gran verdad del santuario, hermano. Ninguna iglesia entiende el santuario, hermano. De hecho, nosotros no la entenderíamos si no fuese porque Dios levantó a Elena White como profeta. Y hermanos, y están sucediendo cosas que me dicen a mí que ya Cristo viene. Cosas allá en el mundo, hermano. Pero yo me gusta también mirar las cosas que están pasando aquí adentro, dentro de nuestra iglesia, como señales de que la venida del Señor está cerca y está presta, mejor dicho. Hermanos, ya ese es el tiempo de dejar todo atrás y entregar todo al Señor. Ya el Señor viene. La palabra de Dios dice en Lucas 19, 39, 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, está sucediendo algo en nuestra iglesia adventista y en muchas iglesias, pero particularmente me voy a enfocar en esta parte en nuestra iglesia adventista, hermano. Estamos negando la profecía. Estamos negando a Elena White. Estamos negando lo que está sucediendo. La palabra de Dios dice que si nosotros no anunciamos este evangelio, las piedras clamarían. Yo le tengo un video aquí para los que están en la internet y ustedes que están ahí en el audio, usted lo podrá escuchar. Es como de 6 minutos, quizá lo corte antes de tiempo, porque este es sobre un programa en Chile que a ellos es un programa como de farándula y ellos siempre están tratando de crear entretenimiento con noticias, ¿verdad? Y cosas así. Y a ellos les dio con estudiar la iglesia adventista del séptimo día, particularmente las profecías de Elena G. de White. Hermanos, la palabra de Dios una vez más dice, Él respondiendo les dijo, os digo que si esto callaran, las piedras clamarían. Hermanos, aquí yo les tengo algunas piedras que van a clamar.
19, ni más ni menos que la fundadora de la actual iglesia adventista, todos sus seguidores temen por las profecías que aún están por cumplirse, con un nivel de certidumbre impresionante. Y según ella, con estos mensajes recibidos del mismísimo Dios, ella pudo ver el futuro que le deparaba a la humanidad. ¿De quién estamos hablando? Ellen White, nombre completo, Ellen Gould Harmon de White, que nació en Estados Unidos, fecha de nacimiento, 26 de noviembre del año 1827, cuando murió el 16 de julio del año 1915. Escritora y activista religiosa, como les contaba, fue cofundadora de la iglesia adventista, tuvo visiones de carácter celestial y profético desde su juventud, específicamente desde los 17 años, compañeros. Atención, amigos míos, ella, como les comentaba, fue la fundadora, entre otras 6 personas, como líder máximo de la actual iglesia adventista, ¿cierto? Que es como una rama de los protestantes. Por medio de sus visiones, esta mujer, Ellen White, que hoy día vamos a revisar sus más impactantes profecías, recibió la misión de fundar esta nueva iglesia. Desde su experiencia entonces estableció, por ejemplo, que el día sábado está tildado como absolutamente sagrado y también, entre otras cosas, estipuló todo lo que un adventista debe cumplir, qué comer, qué no, etcétera, etcétera. Perfecto. Es bastante estricta, fíjate. Sí. Es bien pechoña, lo digo con todo respeto, nada más, y derechamente es una de las tantas ramas que ha tenido el cristianismo y que, reconozcámoslo, esta vez, más allá que seguir un santo, finalmente tiene que ver con esta mujer que se caracteriza por su capacidad profética, un don que, según ella, le vino directamente desde el mismísimo Dios. Lo que estamos viendo son los 7 fundadores de la iglesia adventista. Bueno, esto que es considerado por muchos un culto. Claro, de hecho, incluso la gran mayoría de los cristianos no lo consideran realmente una iglesia, sino más bien una especie de secta, que es mucho más reservada en quien entra, que no. No es como que tú vas a tocar en la puerta y bienvenido. Pasa, digamos, como para algún examen de prueba. Sí, tiene que tener una vida completamente impecable. Es bastante, digamos, crónica, digamos. Súper estricto, estructurado. Muy estricto. Ella tiene cara de una mujer muy rígida, muy... De hecho, una mujer y sin embargo, bien humanista. Ella fomentaba el vegetarianismo, o sea, comer vegano nada más, y por otro lado prohibía determinantemente el tabaco. Decía que Dios ofendía, digamos, con esas prácticas de intoxicar el cuerpo. Atención, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta las palabras para el futuro, lo que aún está por cumplirse y que sus actuales seguidores de la iglesia adventista temen absolutamente respecto a la ira de Dios? Es porque ella dio claves absolutas de su capacidad y poderes proféticos. Por ejemplo, ella anunció el terremoto de San Francisco. Corre el año 1905 y Ellen White ve esto y se lo comenta, se lo cuenta a sus seguidores. Porque San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. He visto que les llegará la ira de Dios antes de lo que esperan. De hecho, un año antes fue que ella lo dice, en 1905, y posteriormente se viene este famoso terremoto entre magnitud entre 7,6 y 8,6, uno de los más fuertes y destructivos en la historia de esa ciudad. Y es curioso, porque estamos hablando de una ciudad muy avant-garde, que incluso permite el matrimonio homosexual, los vagabundos no cometen delito al vivir en las calles hasta el día de hoy. Y ella, cuando veía venir que las manos de esta ciudad, en particular San Francisco, se venía así, ella ya la catalogaba como un nuevo Sodoma y Gomorra y que iba a ser castigada con este terrible terremoto que un año posterior a su profecía terminó ocurriendo. Ahí lo tomó. Prácticamente completa la ciudad. 3.000 muertos. La mitad de la población se quedó sin casa, Felipe. La tuvieron que reconstruir prácticamente entera. Exactamente. Atención, que las profecías de esta mujer no quedan ahí. Ella, como tantos otros profetas de los cuales hemos hablado, hace referencia a la caída, al ataque de las Torres Gemelas. No en una ocasión, sino que por lo menos en 2. Atención, corre el año 1906, posterior, ¿cierto?, al terremoto de San Francisco, hace referencia de la siguiente manera. Respecto a lo que viene sobre Nueva York, solo sé que un día los grandes edificios serán derribados y la muerte llegará a todas partes. Atención, eso lo hace referencia a 95 años antes, 1906. Y atención que, para que ustedes entiendan, solo en el año 1973 las Torres Gemelas terminaron de ser construidas, digamos, y fueron inauguradas en aquel momento. Sin embargo, no es la única vez donde hace referencia a esto. Dice que constantemente está viendo que en un futuro la humanidad va a tener un punto de inflexión histórico respecto a lo que ella tuvo en estas visiones. Es por eso que tiempo más tarde vuelve a hablar sobre este tema y lo dice de la siguiente manera. Esta vez en el año 1909, 3 años más tarde, Ellen White, abro comillas:
Los hombres mirarán a esos altos edificios reputados, sin combustible, que es lo que uno cuando visita esta ciudad mira y dice, esto no lo echáis abajo con nada. Claro. Y dirán, están perfectamente seguros, pero estos edificios serán consumidos. Los carros contra incendio no podrán impedir su destrucción. Es increíble porque ahí hay varias frases que son muy actuales. Bueno, hablaba de lo reputado. Efectivamente, porque en las Torres Gemelas habían oficinas de compañías de seguro, corredoras, en fin, por lo tanto, había un concepto, digamos, comillas, reputado, Sí. porque es bien subjetivo, digamos, pero de alguna manera uno cuando escucha eso le da sentido. Perfectamente seguro. Eran impenetrables, ¿no es verdad? Absolutamente. Y además, respecto a lo de los carros contra incendios, porque en esa época, efectivamente, los bomberos eran por carro, anteriormente era con caballo, eran coches. Exacto. Claro. Prácticamente con Y ese balde. concepto de carro se mantiene hasta el día de hoy, Sí, por lo menos claro. en Chile. Sí. Por lo tanto, le da tiene un triple, creo yo, sentido de actualidad. ¿Sí o no? No solamente lo que dice, sino que con el lenguaje que Exacto, se que utiliza, utiliza. creo yo. Claro. Absolutamente. Eso es lo que me llama la atención. Ya habla de un incendio, anteriormente Claro. habla de un ataque, y que Sí. finalmente lo que se veía como inderribable va a ser un punto de inflexión histórico y todo el mundo, al mismo tiempo, o sea, posterior al invento de la televisión, verán, digamos, cómo se viene abajo todo lo que pensamos que era civilizado. Es que incluso esa interpretación que tú dices, la segunda, cuando habla en 1909, siento que le da validez a la profecía completa, que viene como en dos patas, la de 1906 y Claro. 1909. Claro. ¿Por qué? Porque al decir que es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos y del mundo, tiene toda la Tal razón cual. que lo Así diga. fue. Sí. Al principio de 1900, 1900, cuando esta cuestión todavía faltan 100 años para que pase, es Exacto. impresionante. Donde todavía no se daba la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo. O sea, Exacto, faltaban dos aparte- guerras mundiales todavía. Claro. Y es loco, que las dos ciudades que hace referencia de los grandes cataclismos, uno natural, que es el de San Francisco, posteriormente el ataque o autoataque, como usted quiera, de Nueva York, son clave en la historia de Norteamérica. Entonces, hermanos, este es un programa en la televisión chilena, ¿verdad? Y mire, aquí tomé unas notas mientras escuchábamos el audio, ¿verdad? Ellos mencionan que Elena White habló del tabaco. Hermanos, mire, más de 50 años antes de que se comprobara que el cigarrillo es canceroso, el tabaco, ya Elena White dijo que no debiéramos usar esas sustancias. ¿Ok? En los años 50 a las mujeres embarazadas los doctores les recomendaban fumar, hermanos, y que para que los niños vengan saludables. Oiga eso, qué error. Y ya la profetisa de Dios, ¿cómo pudo ya haber sabido eso? Una mujer que llegó hasta tercer grado de primaria y que nunca fue a una universidad, ¿verdad? ¿Cómo podía saber eso si no fue levantado por Dios? Ellos también dijeron que Elena White dio clave absoluta de su capacidad profética. Hermano, estas son gente del mundo hablando, hermano. Son las piedras que están clamando, hermano. Mientras nosotros estamos rechazando estas grandes verdades, hermanos. Hermano, hay muchas, a mí me han dicho en algunas ocasiones que no diga que Elena White es profeta de Dios o que es sierva de Dios. Ya yo le he escuchado eso varias veces, algo nuevo, hermano. Usted va a la iglesia católica, por decirlo así, y ahí están todos los cuadros de la Virgen María y otras vírgenes. Usted se va a la iglesia, digamos, de los mormones, ellos le van a hablar de José Smith, uno que ellos tienen por profeta. O sea, cada iglesia tiene ¿verdad?, sus doctrinas y ellos no les da vergüenza, hermano. Y nosotros tenemos profeta levantada por Dios, profeta verdadero, que las palabras se están cumpliendo y a nosotros nos da vergüenza, hermano. Ya no quieren ni que se mencione el nombre de Elena White en nuestras iglesias. He escuchado a mucha gente hablar de ella solamente como una escritora famosa o una escritora conocida. Ya no quieren ni mencionarla, hermanos. ¿Por qué? Porque las visitas se van, no conocen, hermanos. No tenemos que avergonzarnos de que tenemos profeta, hermanos. La palabra de Dios dice, Jesús dijo que el que se avergüence de él aquí en la tierra, o que lo negara aquí en la tierra, él lo va a negar con su Padre allá en el cielo. Y hablamos que el libro de Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo, hermano. O sea, cuando usted rechaza un profeta de Dios, usted está rechazando a Cristo también. Usted está rechazando a Dios. Hay que tener mucho cuidado. El doctor Joel Ferman, es un doctor naturista, hasta donde yo tengo entendido, no es cristiano. Lo escuché una vez en el programa We want to PBS. move closer to a vegetarian diet
eating natural plant foods, because the pooled studies on that show that as you move closer to either a vegetarian diet, a vegan diet, or a near-vegan diet, you get the lowest rates of heart attacks, and you get the lowest rates of strokes, and you get the lowest rates of the major cancers that afflict America. The major cancers we know are the colorectal cancer, breast cancer, prostate cancer, and pancreatic cancer. Those are the 4 cancers, other than lung cancer, that are killing most people. And we don't have to have them when we eat right. So we want to get close to a diet style that's rich in these anti-cancer foods, but obviously is as close as possible to a vegan diet. Now, a population that follows a near-vegan diet or a vegan diet that's been studied very extensively are the Seventh-day Adventists, especially the group that live in Loma Linda, California. And what they found, they studied these people for years. And here's a 12-year study published in the Archives of Internal Medicine. And they found that the Seventh-day Adventists who usually don't smoke and drink, who are taught to live a healthy lifestyle, the ones that lived the longest were those who ate nuts and seeds on a regular basis. Isn't that fascinating? It wasn't the ones who were the strict vegans, because the ones who ate a little bit of animal products, who ate nuts and seeds, lived longer than the strict vegans who did not eat nuts and seeds. The longest lived people in the study were the vegans who ate nuts and seeds, but the point here is that I'm not recommending a diet that's extremely low in fat. Because some fat, some carbohydrate, and some protein, obviously we need those things, and we don't want to make the diet too low in fat, but like the type of protein and like the type of carbohydrate, it's the type of fat that's important. We don't want to get our fat mostly from animal products. We don't want to get our fat mostly from oils. We want to get our fat from whole foods like nuts and seeds, because they contain the lignans, the sterols, the stanols. They contain the polyphenols. They contain these nutrients that protect ourselves from inflammation, that extend our lifespan. En uno de sus videos, él comprobó, porque él es científico, que, por ejemplo, el alto consumo de la carne nos lleva a acelerar el envejecimiento. Mientras más carne comemos, más rápido envejecemos. Este señor no es de la iglesia adventista. E incluso en uno de sus videos también, él estaba hablando de la población de los adventistas de Loma Linda, hermanos. Como por 20 segundos hizo una referencia a ellos, que son de la población que más dura por sus sus buenos hábitos de alimentación, porque siguen los consejos que están en el régimen, el consejo sobre el régimen alimenticio de la hermana Elena G. de White. Hermanos, estas son piedras que están clamando, hermanos. Nosotros estamos rechazando la profeta de Dios y las piedras están hablando con la base espiritual, que nosotros debemos hacerlo, porque la alimentación no es solo por salud, hermanos, tiene que ver mucho con la espiritualidad y con nuestra salvación. Otro día les traigo ese tema. El régimen pro salud es salvación también. Acuérdense que el pecado entró por la boca, hermanos, y Jesús fue tentado por la boca primeramente. Eva y Adán cayeron, no sometieron el apetito. Jesús sometió el apetito y prevaleció contra Satanás. Hermano, la reforma pro salud es salvación también. Entonces, estas son piedras que están hablando, hermano. Mire. Bueno, a mucha gente le interesa el valor de la profecía comparado con las noticias de hoy, y la profeta mujer, la única profeta mujer que habló acerca de lo que está ocurriendo ahora y especialmente del cambio de la alimentación, se llama Elena de White. Algunos la llaman Helen White, porque en realidad su nombre original en inglés es Helen, después se le conoce como Elena de White, y ella fue tan precisa con todo lo que sucede y lo que va a suceder, que vale la pena rescatar algunas cosas. Por ejemplo, hablaba de que había que salir de las ciudades porque iba a ser imposible transitar en las ciudades, habida cuenta de que las uniones laborales o los sindicatos iban a salir a la calle, que es lo que uno ve ahora, ¿no? Que ve piquetes y piquetes y piquetes. Bueno, increíble, esta mujer 100 años antes lo adelantó. Así que vamos a hablar con especialistas de la profecía de Elena de White. Ellos son Adrián y Emanuel. Los recibimos con un aplauso. Bueno, una mujer común, como cualquiera de nosotras, de repente empieza a tener visiones y escribe unas profecías increíbles, ¿no? Con respecto a lo que está pasando ahora, ¿qué dijo ella? Una cosita antes, para ponernos en perspectiva, esta mujer nació en 1827, murió en 1915, en una época, o sea, hace bastante tiempo atrás, y empezó a profetizar a partir del año 1844. Una cosita que simplemente dejo a acotación: 1844 es una fecha profetizada en la Biblia,
Y a partir de 1844 empezaron un montón de movimientos de todo tipo, desde el comunismo, el darwinismo, las religiones cristianas en su efusión, la tecnología. La Biblia señala 1844 como el comienzo del tiempo del fin. Y fue justamente en ese año que Elena de White empezó a tirar profecías que algunas de ellas nosotros podríamos decir hoy que son obviedades, pero en su época no lo eran. Por eso lo pongo en Ahí perspectiva, está. ¿no? Vamos a ver esta, mira, dice, salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Escrito por Elena de White. No fue escrito cuando todavía las ciudades no habían sido armadas. Claro, o sea, existían grandes ciudades, sobre todo en Estados Unidos, donde ella vivió, y ella justamente hablaba de la corrupción que había en esas grandes ciudades. Después vamos a mencionar otras profecías, pero ella hablaba justamente de que la corrupción hacía que cada vez sea más difícil criar a los chicos sin, bueno, sufrir la violencia, las enfermedades y muchas cosas que iban a pasar en las ciudades, y ella recomendaba vivir fuera de las grandes ciudades. En aquella época, o sea, si ella lo decía en aquella época, cuánto más ahora, porque ella, por ejemplo, en uno de sus escritos dice que el bullicio es tan terrible en la ciudad, el hacinamiento, dice el traqueteo de los tranvías, hablaba en aquella época, y bueno, hoy ni hablar con las grandes ciudades donde vivimos, la verdad que realmente hacinados. Entonces ella, una de las profecías que dijo era que para poder subsistir, no solamente físicamente, mentalmente, sino también espiritualmente, que es la parte más importante, teníamos que ir de a poco saliendo de las grandes ciudades, ¿no? Sí. O Ahora, sea, estableciéndonos lo en el raro es campo. que cuando ella escribe esto, el mundo estaba armando ciudades y en Exacto. ese momento el futuro tenía que ver con las ciudades. Y esta mujer en ese momento escribe salir de las ciudades. Imagínense la situación. En ese momento la gente pensaba que estaba loca. Y hoy, ¿qué está pasando? El fenómeno de irse de las ciudades es mundial. Yo ya dije en este programa que hay un programa en España, en un canal de España, Sí. que se llama... ¿cómo era que se llamaba esto de las ciudades? Ay, bueno, No se recuerdo. trata de gente que se pudrió de Madrid y que se está volviendo al interior de España. Sí. ¿Cómo se llama el programa? Me quiero matar que no me acuerdo justo ahora. Me vuelvo al pueblo. Así es. Búsquenlo en internet, en YouTube, los capítulos Sí. se llama Me vuelvo al pueblo. A mí me sorprendió porque me acordaba de esta profecía y hoy lo estoy viendo, que hay un programa de televisión que se llama Me vuelvo al pueblo. Gente que en Europa ya se va de Londres, de París, de las grandes ciudades y se vuelve al interior de su país porque no soporta más el ruido. De hecho, si uno se fija acá en Buenos Aires, hay una cantidad de gente, mayormente gente de dinero, que está viendo lo que está ocurriendo y está saliendo a las afueras, viene a trabajar a la ciudad. Ella dijo en otra cita que está en Eventos de los Últimos Días, dice, debemos hacer como Enoc, vivir fuera de la ciudad, pero ir a llevar el mensaje adentro de la ciudad. O sea, también podemos trabajar en la ciudad, pero no vivir en la ciudad. Bueno, ahora vamos al tema de la salud, porque ella fue la primera también, siendo mujer inclusive, que hablaba del mensaje pro salud, ¿no? El mensaje pro salud, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que conocer qué come y cómo nos estamos enfermando a partir de lo que comemos, porque cuando ella escribió, la industria alimenticia no era la que tenemos hoy, que tiene aditivos, conservantes, que los animales son criados como si fueran cosas. Cuando ella escribió todo esto, no existía esa industria. Y ella ya se adelantó a ese tiempo y dijo, ojo con la alimentación, porque por lo que comen se van a envenenar. Exacto. Y entonces escribió el mensaje pro salud, que justamente se trata de empezar a comer sano y empezar lo que hoy se llama alimentación consciente. Fue la primera mujer profeta que habló de la alimentación consciente. De hecho, uno de sus libros, Consejos sobre el régimen alimenticio, el primer capítulo ya empieza a hablar acerca de la dieta original que fue dada en el Edén y empieza diciendo que las frutas, las legumbres, los cereales, son esta la base de la alimentación y que todo el resto de alimentos procesados no nos beneficia, o sea, si bien que uno come, no nos beneficia como nos benefician estos alimentos y fue adelantada en muchos aspectos. Habló, yo digo esto ahora y parece lógico, pero ella habló en contra del tabaco, del café, del alcohol y del té y las bebidas estimulantes, cuando en una época en que el tabaco no era como hoy en día, donde todo el mundo sabe que el tabaco hace mal. De hecho,
hasta hace unos 60 años atrás, la década del 40 o la década del 30 aproximadamente, había médicos que recomendaban fumar para favorecer los pulmones. Es muy interesante estudiar la historia de la medicina reciente, del año 30 para acá, muchas cosas que se practicaban y que se aconsejaban que hoy, sin embargo ella ya en su época habló en contra del consumo del tabaco como un veneno y contra el uso de los medicamentos de aquella época que eran realmente venenos. Se usaba hasta el cianuro, se usaba un montón de cosas que obviamente eran perjudiciales para la salud, que hoy ya se saben que no se tienen que usar. ¿Ella cómo supo que la alimentación, lejos de ser un lugar para nutrirse, iba a ser también un lugar que nos iba a enfermar a través de la industrialización? Lo escribió 100 años antes de que naciera la industria. Claro. Sí. Bueno, de ahí Y algo llamativo también con respecto a su persona es que a los 9 años ella recibe un piedrazo en la cara que la inhabilita para ejercer la primaria. Y si uno ve sus escritos, que son prolíferos, porque escribió un montón de libros, uno ve que hay una mente superior que fue guiando y le fue mostrando cosas que iban a suceder en el futuro. Sí, es verdad. Bueno, estos escritos están gratis en internet, ponen Elena de White y les bajan todo gratis. Pueden ver lo de la alimentación, es fantástica, es consejos sobre el régimen alimenticio. Yo lo leí, me quedé helada, no podía creer que esta mujer, una profeta que hable de la salud, de los alimentos, es un caso único en el mundo. Para que Bueno, la vamos al investiguen. tema de las ciudades, porque es lo que está pasando hoy como noticia en el mundo, que la gente se está yendo de las ciudades y en todo el mundo, ustedes lo ven en los noticieros, que hay protestas y quilombos en todos lados. Ves, canal internacional, protesta, 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 protesta. Uno se cansa de ver protestas en cualquier canal mundial. Bueno, esto también fue profetizado por esta mujer. Creo que tenemos una placa que habla del tema de las uniones laborales que se iban a levantar. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra, o sea, sobre todo el mundo, un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Esto es algo que es increíble porque se ve en todos los canales del mundo cómo hay, ¿cómo se llama? Piquetes y manifestaciones populares y gremios que se quejan y que todo el mundo está como disconforme. ¿Y esto cómo puede ser? Esto es tremendo. Se está poniendo interesante. Ahora sí que le veo la cosa normal y cotidiana. Volvamos de nuevo, dale. Bueno. ¿Qué dice de los Es medios? cortita. ¿Qué dice de los medios de comunicación? Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocios. Sí, la cita, eso fue en el año 1903. Monopolios, lobbies. Monopolios, que hoy lo vemos nosotros tan claro, por ejemplo, por citar uno. Citibank fue Banco Río, hoy es Santander. Nosotros tenemos, yo soy vendedor, teníamos Norte, hoy Norte desapareció, lo absorbió Carrefour. Y así grandes monopolios, como los vemos en las empresas de colectivo, por ejemplo, hoy... O en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, lo que pasa hoy, eso ya fue profetizado en el año 1903. Los grandes monopolios. Eso es tremendo. Sí, el fenómeno del monopolio es mundial, no se van a creer que es Argentina, en todo el mundo pasa esto. ¿Cómo es que lo vio ella 100 años antes? En el año 1903, y dice que a causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para las instituciones que quieran hacer el bien poder hacer su obra en la ciudad. Por eso otra vez vuelve a decir, mi advertencia es salir de las ciudades. Estados Unidos, la propia nación donde ella... Ella era norteamericana. Ella era norteamericana. Ella había dicho que los Estados Unidos iba a dejar de ser el país de la libertad. O sea, el país de la libertad es el mote que tiene Estados Unidos por haber sido fundado por peregrinos que huyeron de Europa, de las persecuciones, de las monarquías y todo, y establecieron un Estado sin papa y sin rey, donde cada uno podía hacer lo que quisiera según el dictado de su conciencia, garantizado por la Constitución. Sin embargo, ella decía que Estados Unidos iba a dejar de ser el país de la libertad de conciencia y que iba a convertirse en una potencia mundial. Si ustedes agarraban este libro y leían lo que decía sobre Estados Unidos durante la Guerra Fría, ustedes decían, ¿cómo puede ser? Esto todavía no pasó. Sin embargo, es algo que pasó recientemente con la caída del muro de Berlín. No, y es algo que está pasando ahora porque si uno, por ejemplo, mira Fox News, tema del día, ¿cuál es? Que los ciudadanos se están quejando porque hay algunas cláusulas que no se están cumpliendo con respecto a la Constitución y que entonces, ¿dónde está la libertad de los americanos? Es tema de hoy. Claro, lo de... Está la religión ni nada. Con estas esperanzadoras noticias, no, en serio, hay mucho más para saber. La idea era mostrar que hay una profeta mujer que se adelantó a lo que está pasando hoy, que uno lo ve en los diarios y bueno, que ustedes supieran que existe esta mujer
y que si quieren más información la busquen, ¿no? Una- Lo bueno que tiene Estaría esta bueno mujer que el investigar. tema que te interese, ella lo habló. O sea, si te interesa la economía, habló de economía, si te interesa de alimentación, habló de alimentación, habló de todo. Bueno, chicos, gracias por venir, ¿eh? Usted sabe que hace unos meses atrás, creo que fue para allá, para junio o julio, ¿verdad? Si mal no me equivoco, cuando hubo la sesión de la número 60 de la Conferencia General, que se reúne cada 5 años, ¿verdad? En San Antonio, hermanos. Ahí pasaron cosas interesantes. Le tengo un audio más pequeñito. Este sí es cortito, este de 1 minuto y algo, donde el David Gates reporta que se le quitó autoridad al espíritu de profecía, hermano, a los libros proféticos de Elena G. de White. Autoridad, hermanos. Entonces, como ya dije, si nosotros no hablamos, las piedras clamarán. Vamos a ver lo que, o escuchar lo que están en el teléfono, lo que dice el pastor David Gates. Tío David, y estamos aquí en San Antonio dando un sentido de urgencia. Posiblemente este es el último congreso que la iglesia tendrá. Tenemos que sonar esa trompeta e informar a la gente que Cristo viene pronto. Ayer también se hicieron algunos cambios en el manual de la iglesia. Algunos fueron positivos, 2 considero que no fueron tan positivos, pero refleja la condición general de la iglesia. 2 de ellos fueron que se disminuyó la autoridad del espíritu de profecía en la forma de describir el don de la profecía. Número 2, también se decidió de que como iglesia nosotros no tenemos ahora el sentido tan urgente de la venida de Cristo. Sacamos la palabra inminente y lo reemplazamos con cercana venida de Cristo. O sea, inminente significa que Cristo está a las puertas, pero la palabra cercana podría ser mucho más tiempo. Seguro le dolió el corazón al Señor saber que su propio pueblo no entiende las señales que están pasando y no entiende las señales inminentes que apuntan al inminente retorno de Jesucristo. Sin embargo, eso es la condición de la iglesia. Mayormente la mayor parte está durmiendo ahora. Entonces, hermanos, oigan esos cambios. Se le disminuyó autoridad en la forma que interpretamos las profecías o la autoridad profética de Elena White. ¿Ok? Y la iglesia también dice que la venida de Cristo no es inminente, sino que está cerca. ¿Qué significa esto, hermano? En el otro audio que acabamos de escuchar, estos señores también decían que, ¿verdad? Ellos hablaron, Elena White predijo un gran terremoto en la ciudad de San Francisco en el 1905. También predijo casi 100 años antes, hermano, el derribamiento de las Torres Gemelas de Nueva York. Y ellos dicen con un triple sentido de actualidad, que hasta las palabras que ella usó cuando escribió la profecía tenían palabras actuales del tiempo moderno de hoy, hermanos. Entonces, tenemos evidencias claras de que tenemos una profeta confiable. Y la iglesia en San Antonio, mientras nos tuvieron a nosotros, digamos, embobados con el asunto de la ordenación de la mujer, que no es bíblico, ¿ok? Que no es bíblico. Saque usted eso de la cabeza. Si usted cree que una mujer puede ser pastora, nadie se lo puede comprobar con la Biblia. ¿Ok? Jesús eligió 12 apóstoles. Ese es el gran ejemplo. No eligió ninguna mujer. Esto no es quitarle poder ni disminuir el rol de la mujer. Acuérdese que Cristo murió por la iglesia. Entregó su vida por la iglesia. ¿Ok? Efesios 5:22 dice que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre, el marido, debe dar su vida por la iglesia, por su mujer. La mujer, proféticamente hablando, representa a la iglesia. Hermano, y lo más preciado que Dios tiene es su iglesia. Entonces, dígame usted si es una posición de desventaja de la mujer. No, solo que el enemigo quiere usar su astucia como siempre para engañarnos. Varón y hembra los creó Dios, hermanos. Y a cada uno le dio roles distintivos, tanto al hombre como a la mujer, tanto en el hogar como en la iglesia. Entonces la iglesia dice aquí, la iglesia, porque esos son cambios que se hicieron para el manual de la iglesia, que vienen pronto, el manual que viene ahora para este año 2016, que la venida de Cristo no es inminente. ¿Ok?
y se le quitó, ya le dije, autoridad profética a Elena White. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Mire, Santiago 5:8, y brevemente se lo mencioné anteriormente, ya estamos casi terminando. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Y Apocalipsis 22:21 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, wow, interesante estas dos citas porque hablan que el Señor viene pronto. Entonces, pero ven acá, yo me pregunto, pero la iglesia dice ahora que la venida de Cristo está cerca, pero Santiago dice que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuál es la discrepancia? No, mire hermanos, si usted se va a la página de Wikipedia, si no lo han cambiado, yo unos meses atrás chequeando, decía sobre la iglesia adventista que era una iglesia que tenía dos cosas distintivas. Uno, que era la iglesia que guardaba el sábado, el día de reposo original, el sábado, se nos conocía como la iglesia del sábado, ¿verdad? Y también la iglesia que esperaba la inminente venida de Cristo, hermano. La inminente venida, como lo escribió en muchas ocasiones Elena G. de White, que la venida de Cristo ya es inminente. ¿Y por qué es inminente, hermanos? Porque aunque han pasado 2000 años y tantos desde que Santiago dijo que la venida del Señor está cerca, y el mismo Jesús a través del profeta Juan, acuérdese que habla en tiempo presente, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Acuérdese que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es Jesús mismo que está hablando. Dice, he aquí vengo pronto. Entonces, pero si usted lee esos textos y usted se fija, aunque han pasado 2000 años y tantos, desde que estas palabras fueron escritas, y usted se mira hacia afuera lo que está sucediendo en el mundo, en el marco profético, usted se va a dar cuenta que cuando Jesús dijo, vengo pronto, estaba hablando de 2000 y tantos años al futuro, al tiempo presente que tú y yo estamos viviendo. ¿Ok? Afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Está cerca, pero Santiago está mirando lo que tú y yo estamos viendo hoy. Eso fue hablado 2000 años hacia el futuro. Entonces la hermana White, después que el Señor la levanta, y ya hemos comprobado proféticamente que ella es profeta de Dios, ¿ok? Y ella misma escribió tantas veces que la venida del Señor es ahora inminente. ¿Y por qué es inminente? Porque ya estamos en el tiempo del cumplimiento de esa profecía, hermano. Ya el Señor viene en cualquier momento, ¿ok? Entonces si la iglesia ahora dice, no, la venida del Señor no es, lo cambia. Primeramente lo teníamos eso en nuestras doctrinas, que esperaba la inminente venida del Señor. Ahora la iglesia dice, no, la venida del Señor no es inminente, la está alejando. Dice, está cerca. Pero hermanos, si Santiago 2000 años atrás dijo que está cerca, y él se está refiriendo 2000 años hacia el futuro, que es el tiempo presente de nosotros. Cuando la iglesia dice está cerca, ¿qué está haciendo, hermano? Está aplazando la venida del Señor otros 2000 años al futuro. O sea que el Señor vendrá por el año 4000 y pico. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando, hermanos? Mire, en nuestro liderazgo hay hombres al servicio de Satanás también. No nos podemos poner una venda en los ojos, hermanos. Eso es una realidad. Mire, hermano, Elena White la levantó Dios como profeta. La iglesia adventista no le dio el don profético a Elena G. de White. Se lo dio Dios. La iglesia adventista no tiene potestad de quitar o disminuir la autoridad profética de Elena G. de White, porque es un don dado por Dios, no por el hombre. Y la iglesia ha dicho ahora que ha disminuido la autoridad del espíritu de profecía. Y se le hicieron cambios. En el manual de la iglesia antes se refería a Elena White como profeta y sierva de Dios. La palabra sierva de Dios ya se la quitaron. Eso viene próximamente para el manual. Esos son de los cambios que se hicieron. Y más adelante tengo una prédica sobre eso que la estoy preparando. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Vemos que las piedras, el mundo se está dando cuenta de la verdad que nosotros tenemos y nosotros las estamos rechazando, hermano. Apocalipsis, una vez más, 1:1. Se lo voy a leer aquí. Del 1 al 2. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Escucha esa palabra, el testimonio de la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, y el testimonio de Jesucristo, hermano, los escritos del Ellen G. de White, los escritos proféticos. Y nosotros lo estamos negando. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano, Apocalipsis 19:10, estamos rechazando la profecía, hermanos. Estamos rechazando el profeta de Dios. La palabra de Dios dice que creed en Jehová y creed a sus profetas y seréis prosperados. Darle la espalda a los profetas de Dios es darle la espalda a Dios mismo, porque el profeta no habla por sí mismo. El profeta habla por Dios. Son palabras inspiradas por Dios. Y usted y yo no podemos escoger y decir, hermano, yo nunca he escuchado a nadie que se queje de que están... Alguien me comentó que hablan mucho del Ellen G. White. Yo nunca he escuchado a nadie decir que se habla mucho de Isaías o que se habla mucho de Pedro. Pero cuando se habla del Ellen G. White, que habla del tiempo presente, hermano, léase el conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, y usted va a estar preparado para lo que viene. Pero Satanás no quiere que usted lea, que usted ni el mundo lean esos escritos. ¿Por qué? Porque desenmascara a la primera bestia y a la segunda bestia de Apocalipsis 13. La desenmascara y Satanás no quiere que eso suceda. ¿Y qué pasa? Se desacredita el profeta. Y si se desacredita el profeta, pues no le tenemos que dar importancia a lo que ellos escribieron. Ese es el plan de Satanás. Entonces muchos dentro de nuestra propia institución se están dejando utilizar por el mismo diablo, hermanos. Pero usted y yo tenemos que estudiar. Hermano, la palabra de Dios no se equivoca. Maldito aquel que confía en el hombre. Tenemos que estudiar. El Señor nos dijo que escudriñemos las escrituras, hermano, para que no nos engañen, hermanos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, hermano. Y ya hemos visto que se están cumpliendo las cosas que dice la hermana White. Tengo una cita final aquí para terminar. Con esta concluyo. Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. Anote esta cita. Porque se está cumpliendo todo, hermano. Queda muy poco por cumplirse. Y aquí nos da una seguridad de que todo se cumplirá. Aunque la visión aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Que Dios te bendiga, Cadena Esperanza, y recordémonos que las profecías dan el testimonio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Oremos. Amante Padre, una vez más te damos gracias, Señor, porque tú has dirigido, Señor, porque se ha escuchado tu palabra, Señor. Señor, sé que si algo salió de mis labios que fueron palabras humanas y que no vino de ti, Señor, que tú puedas poner esas palabras en el olvido, Señor, y que solamente queden en cada corazón, Señor, lo que tú quieres que cada hermano, cada hermana en la línea entienda, Señor. Palabra tuya, Señor, que podamos entender que la hora ha llegado, Señor, de entregarlo todo a ti, de seguirte, de dejar el mundo, Señor. Tú dejaste todo, Señor, en tu gloria. Dejaste tu trono, dejaste tu deidad. Viniste como hombre, sufriste, padeciste, como uno de nosotros, Señor. Moriste por nosotros, por nuestros pecados, porque tú quieres salvar a cada ser humano, Señor. Hoy, lamentablemente, Señor, el hombre quiere olvidarse de ti, como ha sucedido en otras ocasiones. Pero tú, Señor, sigue trayendo la verdad, Señor. Y la ausencia ha aumentado, Señor. Y es para que, Señor, para que tus hijos siempre conozcamos la verdad. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias por la ley, Señor. Gracias por el testimonio. Gracias, Señor, porque tú nos has dirigido. Guíanos, Señor, y que cada hermano, cada hermana que está en la línea, Señor, pueda entender, Señor, que el tiempo ha llegado, Señor. Que ya tú vienes, Señor. Cuídanos, que cada uno pueda irse a dormir y descansar, Señor.
y que las bendiciones tuyas pueden alcanzar a cada hogar representado, Señor. Si hay alguna necesidad, Señor, que tú puedas suplirla, ya sea un trabajo, Señor, ya sea una enfermedad que tú puedas sanar, Señor. Pero danos también, Señor, el conocimiento, Señor, que entendamos que debemos caminar en tus leyes, en tus palabras, en tus consejos, Señor. Hacer reforma en nuestras vidas. Hacer una reforma pro salud en nuestra vida, Señor. Limpiarnos, hacer una reforma espiritual. Cuidando las avenidas del alma, Señor. No contaminándonos, Señor. No mirando, Señor, cosas que nos van a llevar a la perdición. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana. En el nombre de Jesús. Amén. He puesto en ti mi humilde fe, feliz contigo viviré, mi Dios, mi Salvador, mi amor y vida doy a ti, pues fuiste mi a la cruz por mí, mi ser entero doy a ti, mi Dios, mi Salvador, tú que moriste en la cruz, concédeme, Señor Jesús, que ande en tu brillante luz, mi Dios, mi Salvador, mi amor y vida doy a ti, pues fuiste a la cruz por mí, mi ser entero doy a ti, mi Dios, mi Salvador.